9, vamos a leer de los versículos 20 al 31 y voy a pedirle que lo sigan con su vista mientras yo lo leo. Dice así: enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaba este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Escuchamos la palabra de nuestro Dios a cargo del doctor Acero Valencia. Pues comenzamos con el título denodadamente, hasta batallo para pronunciarlo. Y cuando pasaba el título y la lectura para esta tarde, para esta mañana, me decía el doctor Roberts, decía: ¿denodada qué? Denodadamente. Y si usted busca en el diccionario, a veces denodadamente dice es un arcaicismo, es una palabra que ya nadie usa. Nosotros no decimos ve y tienes que hacer esta cosa, pero hazlo denodadamente. Eso nada más queda aquí en la carta del apóstol Pablo. Ese es el título del mensaje, y dice que el apóstol Pablo predicaba, y nos recuerda a quién predicaba y a quién debemos predicar. Predicaba a Cristo, dice el versículo 26. Predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, recordándonos también la esencia de Jesucristo, totalmente humano, pero totalmente divino. Y a Él es al que predicaba Saulo. Y nos encontramos en tiempos donde a veces se nos olvida y predicamos tantas cosas, muchas cosas. A veces quitamos a Dios mismo del centro de la adoración, de la predicación. Ponemos al hombre y sus deseos de escuchar lo que ellos quieren. Pablo nos recuerda predicar a Cristo, predicar que este es el Hijo de Dios. Y conocemos la historia de Saulo, perseguidor de la iglesia, se enfrenta con Jesucristo, es humillado ante él, manda a Ananías y le dice: ve, toca a este hombre, sánale, porque es un instrumento escogido por mí, le dice el Señor. Y entonces Pablo va, llega, empieza a predicar en Damasco, y por supuesto dice que nadie le creía, porque era el perseguidor de la iglesia. Como este que asola la iglesia ahora viene, algún plan oculto debe tener. Y dice que se escondían, a final de cuentas, dice, él viene nada más para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Saulo, en lugar de desanimarse, dice la palabra que se esforzaba mucho más en demostrar que Jesucristo era el Cristo. Y una vez más, apuntando a quién debemos predicar: a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice que algunos días después resolvieron matarle, pero se dieron cuenta, y entonces él escapa por una canasta. Los judíos quisieron matarle por predicar a Jesucristo en Damasco. Después, siguiendo la lectura, dice que llegó a Jerusalén y se quería juntar con los discípulos, pero otra vez todos le tenían miedo. Y él seguía hablando valerosamente el nombre de Jesús.
A pesar de que iba de por medio su vida, a pesar de las amenazas, él hablaba con valor. Y el versículo 29, que es el que da nombre al mensaje esta mañana, él hablaba denodadamente el nombre del Señor. ¿Y qué quieren hacer los griegos? Querían matarlo. A veces nos perdemos tanto en el racionalismo. A veces nos perdemos tanto en querer predicar de tal manera que podemos descuidar el centro de nuestra predicación, que es Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de una cosmovisión bíblica, hablamos de Jesucristo como Señor. Y mencionamos, Señor, lo que decía Kuyper, dice, no hay ninguna parte sobre la cual Jesucristo no puede decir, esto me pertenece. Y todos podemos decir, pues eso ya lo sabemos. Yo ya me sé la historia del Saulo perseguido. Decía una persona, pero en la Biblia no dice que se cayó del caballo. Y si uno busca, pues sí, lo dice. Pero así lo imaginamos. Se van a poner a buscar, ¿verdad? A ver si es cierto. Me sé la historia. Y sabemos que Pablo hablaba de Jesucristo y se nos olvida. Y una vez más decimos, ¿qué significa denodadamente? Significa de una manera intrépida. Cuando prediques, debes de predicar de una forma intrépida, con valor, atrevidamente, con audacia, con ánimo, decididamente. Y podemos agregar, sin temor a perder la vida, sin temor a la muerte. Y decimos, la historia de Pablo pues ya pasó. ¿Qué tiene que ver conmigo? Vivimos en tiempos donde a veces por querernos adecuarnos a la cultura perdemos de vista el mensaje del Evangelio. A veces por querer encontrar el punto de unión entre la cultura y Cristo, nos inclinamos por defender la manera en que nos relacionamos y olvidamos el punto central del señorío de Cristo en todo. En 1910, 1911, Abraham Kuyper escribió algunas líneas. Miramos en la clase que era un escritor muy fructífero, escribía mucho. Pero me llama la atención, es interesante sus escritos, quiero leer algunas partes directo de lo que él escribió. Que parece que él está viendo lo que está pasando ahora. Dice que la gente simplemente está guardando silencio en relación a Cristo. No hay nada en su corazón que los incline hacia Él, porque están ocupados en su autosatisfacción. La gente no encuentra ninguna razón para hablar de Jesucristo. Dice más, él dice, en los círculos públicos, ¿dónde ha quedado Cristo, el Rey ungido por Dios? Para la mayoría, simplemente ni concibe ni entiende lo que significa honrar a Cristo como nuestro Rey. Porque si sabemos que tenemos un Rey verdadero con nosotros, tenemos que predicar de su reino. Hay otra cita del doctor Kuyper. 1910, hace ¿cuántos años los matemáticos? 110 años. En nuestro país, dice, sin embargo, la gran mayoría de los líderes en el área pública no tienen respeto ni siquiera por el cristianismo histórico. Y dice más, no es exageración, pero la verdad desnuda
es que no se levantan voces en el círculo de nuestro liderazgo a favor de Cristo como nuestro divino Rey ungido. Y es lo que está pasando. Hace 100 años o más, Kuyper estaba apuntando el problema que estamos viviendo a una hora. Al final de este artículo que estoy mencionando, hace una reflexión muy interesante. Y la verdad es que nos descubre, nos atrapa, nos pesca en lo que está pasando y lo que estamos viviendo. Dice, ustedes van a encontrar en los países donde está el Islam, que se llama Mohammed como el profeta, a Mahoma, en todas las clases sociales. Ustedes notarán el cumplimiento de los rituales ceremoniales con regularidad. Y él menciona y dice, ustedes no se van a parar en un país donde se predique el Islam. No se van a parar y no van a hablar en contra de su profeta y su Dios falso, porque va a haber consecuencias. Y entonces hace una reflexión y dice, por el contrario, ustedes van a encontrar en nuestras naciones cristianas espíritus relajados, incluso aversión al que ha sido revelado como Cristo. En nuestra vida pública no hay ninguna chispa de entusiasmo a favor de Cristo como nuestro Rey dado por Dios. ¿Qué nos ha pasado? ¿En qué momento perdimos el valor para reclamar, como decimos, todas las esferas de la vida para Jesucristo como nuestro Rey, como nuestro Señor? ¿En qué momento perdimos el valor? ¿En qué momento la cultura nos absorbió? Y fue más pesado para nosotros el sentir las críticas por no hablar de una manera políticamente correcta como quiere ahora la cultura alejada de Dios. Y nos hemos escondido en un evangelio pusilánime, en un evangelio incapaz de decir Jesucristo es nuestro Salvador. Pero también Jesucristo es Señor no de nuestras vidas, sino de nuestras ciudades, de nuestras naciones. ¿En qué momento perdimos la audacia, el ánimo para hacerlo? Si denodadamente es una palabra arcaica, es un arcaicismo, su significado tiene que ser actual para nosotros. Tenemos que predicar denodadamente. Tenemos que hablar y reclamar para Jesucristo atrevidamente en donde estemos.